El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Para hacernos la vida mejor, bienvenidos. Aquí estamos una vez más. Cordial saludos a todos los que se conectan a esta hora. Muy emocionados de iniciar este nuevo paso a paso con muchas cosas que compartir, muchas cosas que aprender. Bueno, ¿y cómo vamos? Yo estoy muy emocionado. ¿Usted? Vino como muy aplicadito. Ah, vea. ¿Usted cómo está de emociones para hoy? Pues es que Leo vino muy emocionado y yo digo qué emoción literalmente tenerlos ahí al frente de esta pantalla, conectados como siempre con Paso a Paso. Muchos, uno se los... ¿Sabe qué? Este fin de semana me encontré a una pareja en un centro comercial que cuando empezaba Paso a Paso tenían que llevar al niño lejos porque era la hora de la siesta y siempre se despertaba con la canción. Y todos sabemos lo que vale una siesta de los hijos, ¿no? Entonces eso hay que mantenerlo retirado. A uno los arrulla, a otros los despierta. Está bien, está muy bien. Sí, emocionada estoy. ¿Y usted? Muy bien, mucho con esto. Lo que quería saber era, no sé, de confianza, ¿cómo estamos? ¿Qué tiene por ahí? ¿Enfados cómo está usted esta semana? Poquito de enfados. No, enfados ¿Necesita de abrazos? Sí. Sí, te lo voy a dar un abrazador, ¿verdad? Para que empiece. Aunque yo soy poco abrazadora, usted sabe. No, pero... Pero hay momentos. Pero hay momentos. Un abrazador. A ver, uno porque bueno, en esto las sobredosis deben ser buenas, no debe tener ningún problema. Si necesita Vitafelicitin o Divermax o Vitamor o Supra Desenfadol o Más Confianza o Abrazadol, pues ustedes nos cuentan y nos llaman. Ese Supra Desenfadol... ¿Qué? Mandaron a decir que vive agotado. El Supra Desenfadol. Aquí está, este es nuestro botiquín de la vida, tema de nuestro programa de hoy. Y la línea está abierta, 268-6033, para que ustedes llamen a consultarnos, a preguntar, a compartir experiencias. Si han tenido la oportunidad de usar este botiquín de la vida, si lo conocen, porque ya muchos de ustedes es posible que lo conozcan, pues llámenos y nos cuenten cómo les ha ido con esta experiencia, Moni. Así es, hoy hablamos... Está rico muy ácido, ¿qué? ¿O muy grande? Está como agüita. Está como abrazadorcito. Me quedó haciendo falta. Necesito un rompehuesos. Sí. Este botiquín de la vida, como dice Leo, también llamado botiquín emocional, nos había quedado pendiente por allá en un programa en el que hablamos de las emociones y a este tema le damos durísimo porque yo creería que de ahí se desprenden el resto de temas de los que hablamos aquí en Paso a Paso. Solucionaríamos un montón de inconvenientes y de padecimientos de la crianza de los hijos, pero además de nosotros mismos que no entendemos muchas veces por qué reaccionamos como reaccionamos, no nos damos además permiso de hacerlo porque desde pequeños nos enseñaron a negar esas emociones, tal vez a no sentirlas en el momento en que uno las siente, que a veces son incontrolables y bueno, de eso se trata la vida, de aprender a manejarlas porque ellas son el eje fundamental de la vida de cualquier ser humano. Entonces, por eso hoy hemos traído esta herramienta que tiene un trasfondo muy bonito, una pedagogía tal vez para aprenderlo a usar, que es el contenido que hoy queremos que después de este programa. Tema que me apasiona a mí, de las emociones. ¿Qué se comió? Le voy a decir, está más bueno. Un Divermax, ese es el favorito. Divermax, que tiene 50% de respeto por las diferencias y 50% de empatía. Genial. Ese Una buena chévere. composición, una buena composición. Ese está chévere. ¿Cómo aprender a manejar todo este tema de las emociones? Pues nos vamos conectando. Recuerden que nos pueden llamar hoy a nuestro programa 268-6033 y tenemos video para iniciar de una vez, Moni. Sí, porque más allá de
una emoción, la otra, que las buenas, que las malas, que las positivas, que las negativas. Todos lo que queremos es, empezando por nosotros mismos, siguiendo con nuestros hijos, es lograr seres humanos asertivos. Y así empezamos hoy. A la vida le gustan las personas asertivas. Sí, asertivas. Ser asertivo es el puente entre una persona pasiva y una agresiva. Estas son las formas en las que comúnmente nos comportamos ante los problemas. Una persona pasiva. Principalmente son tímidas a la hora de expresar sus opiniones, sentimientos o ideas. En ocasiones, permanecen en silencio por temor a ser rechazadas o incomprendidas. La consecuencia es que estas personas pierden oportunidades importantes de trabajo o de roles sociales. Persona agresiva. Este comportamiento contempla sus derechos, pero no la de los demás. Imponen su opinión y necesitan menospreciar a los demás para ejercer sus derechos o decir lo que piensan. Utilizar palabras altisonantes, hablan solo de sí misma. A corto o mediano plazo logran ser personas exitosas, pero a la larga tienden a perder sus amistades por su difícil carácter. Ahora viene lo bueno. Una persona asertiva. Expresa de manera directa, pero adecuada su punto de vista y necesidades emocionales, siempre con respeto y sin ánimos de ofender. Desde niños hay que saber usar las emociones, ya que son las herramientas de la vida. Las usamos todo el tiempo y su mal uso puede ser un peligro para las otras personas, e incluso autodestructivas. Recordemos, un pensamiento positivo es la clave del éxito. Pues ahí tenemos ese manejo de las emociones. Y para dar inicio a nuestro programa, pues nos vamos de una vez con nuestros primeros invitados que están ya acá en nuestros Hoy no sets. tenemos la vida real, tenemos muchas vidas. Muchas vidas reales, impactadas, muy emocionadas, en paso a paso. La vida real. Con Adelante, confianza, bienvenidos. ¿Cómo están? bienvenidos. Yo creo que dan sobredosis de emoción, ¿o qué? ¿Cómo vienen aquí? Voy a empezar por mi izquierda, aquí para allá que se me sentó al lado. Jerónimo. Nerviosilina tienen. Jerónimo, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Muy bien. Está con nosotros Narda Kután. ¿Lo dije bien? Narda Kután. Perfecto. Las Psicóloga. crónicas de además. no es Narnia. Narda Kután y Luisa Fernanda. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien. Vienen los tres de la institución educativa La Pastora. Bienvenidos. Muchísimas ¿En gracias. qué año están haciendo? Noveno. Noveno. Tan grandes y en noveno ya se no. Virgen. Qué emoción. No me sentía tan chiquito ya, yo tan Así grande. Bien, súper. Muy bien, bienvenidos a Paso para que hoy hablemos del botiquín de la vida, el botiquín emocional, tema con el que ustedes han tenido un acercamiento, entiendo yo, bastante cercano y muy productivo, sobre todo es Claro lo que sí. importante. Yo creo que empecemos con la profe para que nos cuente cómo La llegaron psicóloga. a esto. Bueno, es la psicóloga que ejerce de profe en todo esto de aprender a manejar las claro que sí. emociones para que entendamos muy bien cuál ha sido ese acercamiento y cuál es luego la vida real de estos dos chicos. Claro que sí. Mónica, el botiquín de la vida ha sido una estrategia que nos ha permitido avanzar en los procesos de convivencia que de alguna manera se venían presentando en la institución educativa La Pastora. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el Mucha panorama? agresión, justamente lo que tú acabas de nombrar. El año pasado hicimos un diagnóstico institucional donde ese diagnóstico nos permitió identificar que había unas situaciones de agresiones físicas, verbales, ¿sí? Del maltrato entre los estudiantes, ¿sí? A partir de ese diagnóstico, pues desde el Comité de Convivencia dijimos, no, hay que hacer algo con esto, hay que pensarse en unas estrategias, ¿sí? Que promuevan la convivencia. Y el diagnóstico también nos dijo, bueno, pero ¿por qué hay maltrato? ¿Qué hace que los estudiantes, ¿sí? Se estén relacionando de una manera inadecuada? Y encontramos que no saben tramitar o manejar sus emociones, ¿sí? ¿Cómo lo encontraron? ¿Qué proceso porque siguieron? reaccionan, ¿sí? Impulsivamente. Impulsivamente, en muchas ocasiones no son conscientes de esa emoción que están sintiendo en el momento. Entonces dijimos, hay que comenzar a trabajar las emociones, no únicamente con los estudiantes, sino ¿Eran con más los físicas, docentes. verbales, de Agresiones, todo tipo? sí, físicas, verbales. Y cuando conversaban con los padres, ¿se daban cuenta de que también pasaba en las casas? Claro que sí, Mónica. mismo. Conversar con los padres y también observando cuando se llamaba un acudiente por
dar una orientación por alguna dificultad con el estudiante, en la manera que este padre orientaba también a su hijo. ¿Sí? Entonces, desde ahí comenzamos a tramitar. El botiquín nos ha permitido, ¿sí?, iniciar esta formación en emociones. Porque sentarse con los padres pues es un arma de doble, no diría yo filo, sino de doble vía, ¿no? Pues es que su hijo perdió matemáticas. ¡Ah, usted por qué perdió matemáticas! ¿Cierto? Era esas reacciones las Más que o menos medían es así. cómo se estaban tramitando. Claro que sí. Entonces, desde el programa Escuela Entorno Protector tenemos esta gran herramienta, ¿sí?, que ha permitido facilitar, ¿sí?, ha permitido comenzar a sentarnos a hablar de lo que sentimos, de las emociones. A través de las escuelas familiares con los padres lo estamos haciendo. Falta mucho, ¿sí? Estamos en el proceso, o sea, eso no... Ahí vamos, Sí. pero ya lo estamos Van haciendo. en los pañitos de agua tibia. Claro que sí. Y en el plan de convivencia de la institución ya se está liderando a través de una docente la capacitación a los mismos docentes de la institución educativa La Pastora en emociones, ¿sí? Y ellos están replicando en la dirección de grupo, ¿sí?, ese trabajo con los chicos. Ese trabajo, Narda, ese diagnóstico y el trabajo que han hecho con este botiquín, ¿lo hicieron igual en los grados de primaria y secundaria o solamente con los de El secundaria? diagnóstico fue en toda la institución educativa La Pastora. El diagnóstico se hace con un porcentaje de la comunidad, ¿sí?, que represente la comunidad, incluye los docentes, los padres de familia y los estudiantes. Tampoco fue más en hombres que en mujeres, No, ni nada. pues eso no muy miramos que general. fuera hombre y mujer. Claro, lo que tú nombras es importante. Sí, es mayor las agresiones, sobre todo las agresiones físicas, ¿sí?, entre hombres más que mujeres. Las mujeres es más verbal, más de las miradas, más de los celos, de la intimidación un poco. La envidia femenina. La miradita ahí. Imagínate todas unas mujeres en un colegio todas viendo con la misma ropa, que no se dirán. Como les da de rayarse con la misma ropa ahora con un uniforme. Luisa y Jerónimo, ¿cuál ha sido el acercamiento de ustedes a este botiquín de la vida? Pues este botiquín lo que nos ha ayudado es a crear una conciencia emocional en los estudiantes. ¿Pero cómo lo conociste? ¿Un día llegó la psicóloga, el profe o vea, tómese? Tómese esta más confianza, Jerónimo, a ver qué le pasa. No, todo inició con la alcaldía de Medellín, que se hizo un video, entonces de ahí nos empezamos a especificar más en eso, a potenciar el uso, que no se quedara solo en el video ni en el dulcecito. O sea, ¿lo llamaron a ustedes para el video? Sí. Ok, protagonistas del video. Sí. Ok. Entonces desde ahí partimos como a Y aplicarlo aquí, a calzón entre los quitado, la verdad, ¿ustedes qué dijeron? Ay, qué bobada eso. Bueno, hagamos Pues ese video. Sí, al principio sí, pero ya después fuimos potenciando el uso del botiquín. Claro que sí, también viendo que muchas veces eso se da más en los, como en los estudiantes que se aferran mucho a que eso es una bobada, como tú decías. Que no, que eso tan bobo, que qué vamos a hacer con esto. Y en realidad no, porque se ha hecho un gran trabajo con este botiquín. Escupa para arriba, como dice por ahí. Eso, el que escupe para arriba en la cara le cae. Y hemos hecho un buen proyecto con esto, como dice Narda. Es algo muy difícil porque tantos estudiantes, una institución, pero es algo que nos ayuda mucho. ¿Cómo lo usan? ¿Recuerdan la primera vez que lo usaron más allá, fuera del video? O sea, cuando les tocó ponerse serios con el tema, ¿cuál fue ese acercamiento? Pues primero que todo se vio como en un problema y se plantea uno desde ahí. Y ahí se empieza uno a basar en reconocer la emoción que tiene el estudiante y ahí se parte a enseñarle a que tenga una conciencia emocional más responsable. Luisa, ¿y tú? ¿Te Pues acuerdas yo cómo lo usaron? viví, sí, y lo viví yo. tu experiencia. Mi experiencia. Con un profesor tuvimos un problema y a la hora de usar el botiquín fue algo importante porque me sentí como libre, pues como empezar a expresar lo que yo siento. Y eso fue algo que me ayudó mucho, pues como tú decías, alguien dice que es mucha bobada, porque, ay, no, eso Pero tampoco. tapo. Yo no quiero detalles ni lo que se dijeron ni nada, pero no, sí no. la situación específica. O sea, te enojaste, él se enojó. Por lo general uno como alumno siempre lleva las de perder, le toca comer callado, como en la casa con los papás, que es lo que estamos tratando de cambiar con todos estos programas. Pero esa ha sido la constante, años luz, ¿no? Claro. Que uno, cállese, le reviento esa boca y no me responda. Frases como esa, con esas. Y en el colegio decimos lo espero todos. con el acudiente. Exactamente, lo espero, firme aquí, lo esperan en rectoría. Pero ¿cuál fue la situación? O sea, se enojaron y entonces. Eso sí, nos enojamos y Narda, estuve hablando ayer con ella y me decía como que, pero ¿por qué te enojaste? Y es que me da mucha rabia las injusticias. Entonces, o sea, la injusticia viene la rabia porque...
y ya como que empezar a trabajar lo del botiquín, ahí entra el botiquín. Que ella me decía como que... Pero en ese momento de rabia, es que quiero que te pares en la situación. ¿Tú vas y te comes una vaina de esas o cómo No, obvio funciona? no. ¿Cómo funciona? O le tiraste el tarro al profe de la radio. Ya lo sé. Tómese una de estas y no joda. La empatía entra mucho en esto, porque empezó Narda a hablarme y a preguntarme qué sentía, porque sentía rabia. Pero qué esa había fue ya la pasado. retroalimentación. Ah, es sí, que quiero que no luego. te salgas del momento de la ira y la furia y lo que pasó. Cuando tú dijiste, no, yo paré, yo me quedé callada, o sea, ¿qué te llevó a contenerte? Cuenta lo que sucedió. Que me llevó a contenerme, que no quería hacer como un problema más grande, como que me... O sea, alcanzaste en ese momento Sí, a pensar en eso. sí. Porque uno generalmente Claro, se uno con desconecta. rabia dice muchas cosas y también se expresa a veces muy mal, pero traté de controlarme y llevar toda la fiesta en paz. Y ese traté de controlarme, ¿se venían así como a tu cabeza cosas de las que habían trabajado? O sea, posiblemente si ese tema no se hubiese tocado, tú hubieras seguido y Hubiera sido un explotado rollo. peor, sí, obvio, sí, claro. ¿Qué cosas te sirvieron para poder decirme, me controlé? Como empezar a controlar mis emociones, como que bueno, ¿por qué voy a estar peleando con el profesor? Sí, como tú decías, las que la llevan de perder soy yo, porque siempre los estudiantes son las que la llevan de perder. Pero sí. Lograste pues, como hacer Logré un análisis controlar. de la situación. Y luego, Narda, ¿qué fue lo que vio con ella? En esta retroalimentación, ahora sí pasemos Justo a las esa preguntas que tú le estabas haciendo a ella, ¿qué te generó rabia? Ella decía, me dio mucha rabia que me dijera, si no va a estar en una actitud por conversar, se sale. Y yo, bueno, pero ¿qué hacía, o sea, que sintieras esa rabia? Me dijo, porque es que yo no estaba hablando. Y yo, bueno, entonces estamos dialogando, ¿sí? Estamos dialogando y ella dice, es que me estaba acusando algo que yo no había hecho. Y yo, ¿eso cómo se llama? Y lo que tú nombraste ahora, injusticia. Ella realmente lo que le generó la emoción fue la injusticia, porque el docente le estaba acusando de algo que ella no estaba haciendo, ¿sí? Ella pudo hacer una evaluación, sí, dijo, no, Narda, yo me contuve, entonces, bueno, dijo, no, me acordé de lo que tú has dicho, del botiquín, de las capacitaciones, porque ellos de hecho estuvieron en el lanzamiento y hemos iniciado a replicar, en el lanzamiento, perdón, del botiquín, a replicar la información de las emociones, como te nombraba ahora. Hay una docente que está capacitando a los otros docentes en jornadas pedagógicas y ellos están dándole esa misma información a los estudiantes. Pero a los docentes los capacitan sobre el uso del botiquín con los estudiantes o, por ejemplo, En emociones. ellos también se están En capacitando en la emociones, gestión. estamos iniciando de cero. Porque es que los docentes también se desbordan, claro, Total. pues 20 alumnos, uno Total. a esas edades, Total. Una Moniquita, yo me pongo a pensar. A ver, María, si necesitaría uno que Vitamor, Pero ellos ahí con 2 o empiezan, 3. claro, por desbordarse ellos Claro. mismos frente a los alumnos. Claro que sí, y esa es la apuesta, ¿sí? Estamos iniciando de cero, el ejercicio es personal. Yo primero debo creer en ese asunto de las emociones, debo permitirme vivir mis emociones, debo trabajar en mis emociones para poder guiar a otros, sobre todo el docente que tiene una figura muy importante. El docente, además de impartir un conocimiento, sea en matemática, en español, en sociales, mientras él está dando ese conocimiento a los estudiantes, el estudiante, además de aprender esa asignatura, está teniendo un aprendizaje por observación en cuanto a esas habilidades emocionales o no que pueda tener el docente. Si se enoja, cómo reacciona. O sea ¿sí? que con este docente también hubo un trabajo posterior. A ver, Eso venga, esperamos a ver usted qué le hacerlo, pasó. claro que Ah, sí. ok. Eso lo esperamos hacer, sentarnos nuevamente. Es decir, lo que le queremos apostar es que ese tipo de situaciones, por más que sean cotidianas y que pasen todos los días mucho, no se queden ahí. Voy a Escuchar proponer- ambas partes. Voy a proponer como un símil, porque hasta en lo que hemos conversado no hemos usado el botiquín. ¿O Claro. qué? ¿O eso cómo se usa? O uno, por ejemplo, un botiquín, entonces uno se raspa y va y saca el isodine y se limpia, después se pone una curita y así, o sienta una cremita, pero Claro. entonces, ¿cómo funciona el botiquín? Con talejero. Bueno, primero que todo, el botiquín sirve es como para generar un vínculo de confianza entre el estudiante y el interventor, el que sería pues el tercero, como un mediador. Ya se escuchan las partes de las dos personas en las que hubo un conflicto y ya a cada una se le da una razón. Entonces tú le das a la persona que necesite, por decir... ¿Cuál necesitas hacer? Decime. Yo te paso. Abrazador. Sopradesenfador. Si tú tuviste como ella tuvo un roce con un profesor,
ya yo le pongo allá todos los suplementos y ella escoge cuál es el que más necesita, si necesita más confianza. ¿De acuerdo o a qué será la supradesenfado. emoción que siente? De acuerdo a la emoción que tenga y que esa emoción le desencadene algo. Y entonces van y se toman la que escogieron. Sí, básicamente, como lo dice Jerónimo, o sea, facilita el diálogo, ¿sí? Romper el hielo. Es como un símbolo. Exactamente. Es una Claro que píldora sí. simbólica para, digamos, romper el hielo también y generar un diálogo, generar una interacción. Y entre romper el ambas partes. hielo, pero también darle un nombre a eso que siento, darle un lugar a mi emoción, reconocer mi emoción y también permitir y reconocerla en los demás, ¿sí? Eso es lo que nos está permitiendo este botiquín. Jero ya habla de interventor, lo veo muy apropiado del tema, pero ¿cómo ha cambiado en tu vida después de que conoces esto? ¿Pero cuál se ha tomado? En tu casa. Sí, todos. Pero en la vida real, porque aquí hablamos mucho de las emociones y uno dice, sí, no, esto es muy chévere, el supradesenfadol, tiene sosiego para tu día, pero cuando a uno le sacan el bloque todo en la casa, uno no se acuerda de eso. ¿Cuál supradesenfadol ni qué Nada, claro. supradesenfadol? O ya te acordás, o ya lograste esa conciencia de respirar y, hombre, lo que vimos del botiquín, voy a aplicar esto. ¿Has logrado tener ese cambio? Sí, se logra una conciencia emocional que nos ayuda primero que todo sentir la emoción, luego aceptarla, saber que yo estoy bravo y no negar, como dice ella, que desde pequeño nos han inculcado, si lloras te pego más. Entonces ¿Me nos doy lleva motivos para que lloren? a saberla Tan llorón, sentir pero los niños no lloran. Venga, Y para que tener- llore por algo que valga la pena. y tener la responsabilidad de saber manejar esa emoción, de saber cómo reacciono, si Y puedo es que lastimar a también esa siento yo que persona. como símbolo que hablábamos que funcionaba, pues uno las primeras veces se lo toma, luego solamente piensa en el supradesenfadol y se supradesenfada. Así más o menos va adquiriendo una conciencia emocional. Sí, y es algo que se debe de hacer todo el tiempo para poder aprender. O sea, no lo voy a hacer hoy y ya, porque las emociones están en nuestra vida todos los días, todo el día, ¿sí? Entonces, ellos, por ejemplo, ahorita nombraba a Luisa, no, yo me acordé porque hemos hecho el ejercicio y entonces me contuve. Ella ya hace una metacognición, es decir, ella comienza a recordar, ¿sí? Está identificando su emoción y dice, no, hasta aquí paro y ya luego, a pesar del enojo, a pesar de la rabia. Nada, ustedes ya han visto el resultado entre ellos, entre los estudiantes, entre el grupo docente. ¿Qué dicen los papás de Bueno, esto? ¿Cómo han reaccionado con los ellos? padres ha sido complejo. Sí, porque es que a los papás hay que mandarles como 10 botiquines al mes. No, lamentamos el garrafón Sí, mira, con los padres ha sido complejo. Primero por la participación a los espacios de formación. Nosotros desde el Tejiendo Hogares en la escuela estamos trabajando en las escuelas familiares y una de las prioridades es trabajar las emociones, porque como la estamos educando, la estamos gestionando en la institución educativa, con los estudiantes, con los docentes, eso también debe estar articulado con las familias. Pero ¿qué sucede? Cuando convocamos a los espacios, la respuesta no es alta de la asistencia, se pierden los espacios. Y muchas veces dicen, no, es que a mí me criaron así, ¿eso para qué? O sea, le restan importancia a esto. Mire, aprender en emociones es tan importante como aprender a leer y a escribir, ¿sí? Y entonces no es únicamente una responsabilidad en la institución y no lo debe hacer una sola persona o únicamente los docentes, en la familia. Lo que pasa es que esta vaina cuando parte desde la institución pasa esa reacción, como ay, qué jartera, pero cuando es uno como papá, exacto. el embalado con las emociones del muchachito, entonces ahí sí, eche mano de la farmacia entera. Metámosle un tarrito de Porque, claro, asistenciamicina para los papás. Hacer el ejercicio, por ejemplo, en la casa de construir nuestro propio botiquín con los niños 2, 3 años en plena etapa de adolescencia infantil y pataletas desbordadas, puede ser un muy buen ejercicio, además un muy buen momento para educar desde que estén pequeños y pues ahorrarnos un montón. Me preocupa a mí y lo hablaremos ahora, el tema de la adicción, ¿no? Entonces ya se desbordan en emoción, no más por ir por un confitico de esos. Luisa tiene una experiencia muy bonita al interior de su familia con la implementación de la estrategia del botiquín. ¿Quieres contarnos cómo fue con tus sobrinos? Claro que sí, sino que mis sobrinitos pelean mucho, ellos pelean casi 24/7. Y un día estaban alegando ellos y Michael empezó, ay, no, es que Juan Sebastián me dijo eso, Juan Sebastián me dijo lo otro. Y Michael empezó, no, es que Juan se me dijo lo otro. Entonces ahí entré yo como la tía y les decía como que, bueno, vamos a calmarnos. Y yo digo que esto funciona mucho en los niños por la creatividad que ellos tienen, la imaginación. Entonces yo como que les decía, ellos nos calmamos y yo les doy
una gomita, la que ustedes quieran, con cuál se sienten identificados ustedes. Y ya ellos empezaban como a calmarse. Y yo, venga, pero ¿por qué pelearon? Y ellos ya me decían como por qué peleaban. Y eso es algo muy bonito y muy bueno que también se debe realizar en las familias, porque, como dice Narda, no solamente es en el colegio, porque, ay, sí, por el colegio, por el rector, no, sino en las casas también es bueno implementarlo. Es que si eso se empieza desde las casas, le ahorra el trabajo también al colegio, ¿no? Pues ya llegan alumnos concentrados en lo que tienen que hacer, en su aprendizaje, pues es mucho más tranquilo, a disfrutar de un espacio escolar sin que sea tan tortuoso y salir de la casa. Qué pereza ir al colegio, ¿no? Qué rico ir al colegio, porque uno crece, digamos, con una salud mental inculcada desde la casa en el tema de manejo de emociones. Esa es la idea. Y más que ahorrarlo, Mónica, es articularnos, es hablar el mismo idioma, que haya una coherencia de lo que estamos formando en la institución y que los chicos al entrar, llegar a sus hogares, también encuentren esa respuesta. Ah, bueno, el docente me permite hablar, me escucha, me siento escuchado, pero llego a mi casa y nadie me pregunta ni siquiera cómo estás, cómo te fue. Entonces, eso es, ¿sí? Que haya una resonancia también en los hogares de esto de las emociones. Muy bien. Muchísimas gracias por la historia, por las vidas reales, por la botiquín que nos trajeron, la medicina emocional que nos han traído a paso. Y ya vamos a entrar con los expertos a abordar este tema, pues como nos gusta, para que entendamos esto, cómo se puede implementar, cómo nos puede servir en las familias, en las escuelas, para enseñarle a nuestros hijos manejo de emociones, que es tan complejo. Ya hemos hablado aquí 500 veces sobre la importancia de hacerlo y nos preguntamos las mismas 500 cómo. Muchas gracias. Aquí hay una herramienta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa entonces con el dato y ya volvemos a paso a paso. El dato nos dice: ¿quién dirige el rumbo de nuestra vida? ¿Quién determina nuestra personalidad? ¿Quién decide que seamos como somos? Las emociones, sin duda, las auténticas capitanas de nuestra nave. Son las emociones las que llegan de golpe, nacen con nuestro hijo. Al principio, como todo, es algo nuevo, pero igual toca aprender a manejarlas. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Este sábado, 9 de la noche, la clásica orquesta, la Viejoteca de Telemedellín, siempre con vos, rinden homenaje a Jairo Paternina en sus 29 años de haber fallecido. Lo mejor de su repertorio e historias este sábado 9 de la noche, porque es que ustedes no saben, no se imaginan, es que no se les pasa por la mente cuánto recordamos al indio Jairo Paternina. ¡Carajo! Entre amigos, lunes a viernes, de 4:30 a 6 de la tarde. Comandado por el paisita de oro, Munner Eitzman y su equipo de amigos. Hacen una mezcla alegre y divertida para terminar compartiendo con los paisas. Deportes, noticias, actualidad, farándula. Entre amigos. Prolírica de Antioquia presenta la comedia romántica de Donizetti, El elixir de amor, que narra la historia de Nemorino, un joven campesino perdidamente enamorado de Adina, una bella terrateniente que lo atormenta con su indiferencia. El doctor Dulcamara anuncia un tónico para el amor y Nemorino está empeñado en obtener una dosis del supuesto elixir. ¿Logrará conquistarla con esta mágica poción? No se pierda la ópera El elixir de amor los días 27 y 28 de septiembre en el Teatro Metropolitano. Informes tuboleta.com. Invita Telemedellín. Prepárense, el Festival Buen Comienzo inicia el jueves 27 de septiembre. Crea tus propios atardeceres jugando con luces y sombras. ¡Juguemos con las nubes! Y explora la inmensidad del mar. Vamos a escuchar los sonidos del Caribe. Vamos en familia al Festival Buen Comienzo. Mundos de colores. Del 27 al 30 de septiembre. En Plaza Mayor con entrada gratuita. ¡Te esperamos! Alcaldía de Medellín. Cuenta con vos. Entonces lo que quieren es hacer 400 minutos de programa. 400 minutos son
6 horas y 40 minutos en directo desde las 10 de la noche. Eso me da que se acaba a las 4 y 40 de la mañana. Ay, no, sí, muy normal. ¿Vamos a amarrar a los camarógrafos de las cámaras o qué? Y tienen tema para 6 horas. Mentira, sí han tenido para 400 programas. Hombre, yo no sé. Hágale. Carajada también. No rabia ya. Estás viendo Paso a Paso. Los niños quieren complacer a sus padres, ellos desean el... Ahí rápidamente pasó Emanuel con su chupada de limón en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv, pero especialmente estos videos hasta el día viernes. Hasta mañana estaremos recibiendo los videos con la chupada de limón, con las caras, con esas muecas tan graciosas y tan bonitas de los pequeños para entregar los libros que tenemos ahí esperando para ser entregados. Hasta hoy además hay plazo, creo que para participar en el concurso que hizo @LaMalaMadre sobre estos 2 cupos que estaba entregando ella, una psicóloga que va a dictar mañana un taller sobre el duelo, en general en todas sus versiones, cualquier tipo de pérdida aplica para asistir allí, así que si todavía se animan y tienen tiempo, a comentar ya en la imagen de @LaMalaMadre, la encuentran también en @pasoapaso y ahí siguen las instrucciones. Vi que habían participado varias personas, muchas gracias por el interés y de nuevo a La Mala Madre por este ofrecimiento. Así es, Moni. Antes de irnos con nuestros expertos, está Valentina en la línea, 268-6033, mamá de Salomé. Valentina, ¿cómo vas? Buenas tardes. Mira, ¿cómo están? Hola, Leo, hola, Moni. Lo que estaba hablando ahorita la experta, me gustaría mucho aplicarlo en el jardín de mi hija. ¿Cómo lo puedo adquirir? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo que están hablando los invitados ahorita tienen varias emociones, ¿cierto? Entonces yo quiero aplicarlo mucho en el jardín de mi niña, porque a veces hay familias que no sabemos cómo resolver un problema familiar, otra laboral, pues muchos problemas. Entonces, como me impactó mucho el nombre de los tarritos, y dije, yo estoy en una actividad que hubo en la alcaldía y yo me gané, yo tenía mucha rabia y me dieron un tarrito que se llama deja la ira y te damos un abracito. Entonces, yo dije, cuando me dio por prender el televisor, vi lo del botiquín de emociones, ¿cómo puedo adquirir? ¿Cómo puedo llamar? ¿Dónde me dan esas pautas? ¿Dónde puedo adquirirlo para el jardín de mi niña? Perfecto, Valentina. Un abracito para ustedes. ¿Qué edad tiene Salomé, Valentina? 2 años. 2 años, ¿Ya perfecto. empezaron las pataletas? Salomé es muy, ¿cómo les digo? En el jardín de Salomé es, digamos que es muy groserita, ¿cierto? Pero a veces uno la debe controlar. A ella le gusta mucho el programa que Pepa sí, Pepa allá. Entonces nosotros le decimos, Salo, controles. Es que no me gusta eso, Salo. Entonces uno le dice, bueno, si te gusta mucho Pepa, nos vamos a controlar. La hora del almuerzo, la hora del desayuno. Si ella no nos hace caso, nos ve enojados al abuelo, a la abuela o a mí. Entonces dice, ay, ella se pone a pensar. Ella se va un rato y recapacita y al rato vuelve. Entonces ella nos dice, no, yo no sé, yo le digo, me dijo, perdón. Entonces yo le digo, bueno, estás perdonada porque lo que hiciste está mal, pero uno le tiene que corregir las cosas, porque si usted siempre le va a celebrar, usted le va a celebrar, no vamos a llegar a ningún momento. En el jardín también es pues en el jardín es muy diferente, que es una niña muy alegre, muy feliz, no es agredible, pero ella aquí se transforma. Es una señal de apego seguro, ¿sabías? ¿A quién más berrinche le van a hacer si no es a la mamá? Que es la que le perdona todo, no, por supuesto. Pero a veces lo que pasa, Mónica, es que nos dejamos llevar las cosas. ¿Nos dejamos llevar quiénes? Nosotros. Ajá. Bueno, entonces el botiquín antes que para la guardería, para la casa. ¿Listo? Ajá. Ya viene el experto, los expertos, porque hoy tenemos 2 a que nos aclaren todas las dudas que tenemos con esto del botiquín emocional. Aquí está el experto en Paso a Paso. Están con nosotros
Gabriel Vázquez, él es sociólogo, coach en inteligencia. Hola, Leo, ¿cómo Gabriel, estás? bienvenido de nuevo por acá en Paso a Paso. Gracias, Leo. Contento de estar aquí otra vez. Y viene con Gabriel Jessica Botero. Jessica, bienvenida. Muchas Ella gracias, es Mónica. profesional de educación, de la Secretaría de Educación, trabajadora social y docente, además coordinadora del programa Escuela Entorno Protector, que es quien lidera esta hermosa estrategia del botiquín de la vida. Ella habló de Pepa, me iba a tomar una Pepa de esa rosada, porque lo que necesita ella es abrazador. 50% de apoyo y 50% de amor. Tómese otra pepa de esas para que a usted luego le digan Pepa. Me sacó la Pepa. Muy bien. Empecemos entonces por describir qué es esto del botiquín de la vida, el botiquín emocional. En palabras un poco, qué sé yo, técnicas, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué contiene? Bueno, el botiquín de la vida y la convivencia, que tiene también ese apellido, es una estrategia de la Secretaría de Educación del programa Escuela Entorno Protector, que nace de la necesidad de acompañar a nuestros niños, niñas y adolescentes en todo el tema de la regulación de sus emociones. Pero también nace esa necesidad de humanizar al profe, de humanizar a la familia, de que para los niños y las niñas esta figura tampoco se convierta o deje de ser ese referente que tú decías ahorita, Moni, que siempre ha sido de poder o de el profe nunca se enoja o el profe no está triste, ¿cierto? Los adultos no tienen por qué estar tristes, y también de que ellos empiecen a reconocer en ese otro o en esa otra cuáles son sus emocionalidades, ¿cierto? Porque el profe no deja de ser persona cuando entra al aula. El profe entra al aula con todo lo que es. Y como decía ahorita Narda, los niños y las niñas están aprendiendo de todo eso que ven, y de ahí es donde ellos también pueden nombrar qué es eso que yo también siento y qué es eso que siente el otro. El botiquín nace como la propuesta de una profesora. Así empieza en un aula de clase de Medellín, de una institución educativa pública de Medellín, como un piloto de acompañamiento de la profe. Una profesora desesperada, ¿no? De una profesora. Y creativa. Que las grandes ideas nacen de las grandes crisis, ¿no? En realidad es una profesora que se ha preocupado bastante por fomentar relaciones de empatía en su aula, y ella comienza a trabajar con esto, a decir, vamos a ver cómo nos va. Y lo enfocan mucho a la amistad, entonces es muy chévere porque ella empieza a usarlo como un recurso donde los chicos y las chicas puedan decirse eso que sienten, puedan, más allá de ser compañeros, poder entender que el aula es un espacio para ser amigos y para entender por lo que está pasando el otro, y para entender cuando el otro está haciendo mala cara y está por allá en un rincón, y para entender también cuando la estudiante está eufórica y hace un chiste, que eso no está mal, ¿cierto? Como eso vivencia el aula. Eso, Moni, es eso también. Claro, y yo ¿Y creo eso que... cómo, perdón, Gabriel, Sí, pero no. quería preguntar esto, Ajá. ¿cómo pasa? Ajá. Dale. Pues entonces, ¿cómo el botiquín sirve para lograr esto? Ajá. Dale. Cuando nosotros empezamos a usar la herramienta del botiquín con los profes y las profes, y también con las familias y los chicos y las chicas, no la entregamos como la cajita que está ahí, que se ve física. Hay todo un proceso de acompañamiento y de apropiación, donde primero, inclusive nosotros, con Gabriel, como profesionales, lo vivenciamos como seres humanos. Antes de ser profe, antes de ser papá, antes de ser lo que sea, un ser humano que es con toda la emocionalidad que tiene. Entonces, que ellos puedan vivirlo, que ellos también puedan hablar, que a veces están cansados, que a veces tienen miedo de cosas, miedo de perder el control, que a veces también tienen derecho a estar felices y a echarse un chistecito en el aula, ¿cierto? Y que también son seres humanos que se enojan. Cuando ellos empiezan a reconocer en ellos esa emocionalidad y cómo el botiquín de la vida les permite dinamizar en el aula todas esas relaciones, ellos empiezan a apropiarla de una manera más cercana a su ser, que si les entregáramos la herramienta como, bueno, aquí está el botiquín de la vida y el Vitamor para que se tome la pastilla. Gabriel, ¿qué iba a decir? Sí, que me parece poderosísimo que una docente en el aula se haya atrevido a pensarse algo distinto. Y yo creo que desde ahí el botiquín arranca como una estrategia poderosa, porque es una docente que dice, y yo
como que no me satisface el resultado que estoy teniendo y debería probar algo diferente. Y a partir de ahí va construyendo. Y valida que la emoción es necesaria dentro del aula. Cualquier aprendizaje, cualquiera que él sea, fuera del aula o dentro del aula, pasa por un aprendizaje. Sí, todos los que estamos aquí porque nos enamora lo que hacemos. Pero si no me enamora, yo no estoy disponible para el aprendizaje. Entonces es lo que me parece valioso. Y entonces este botiquín, ustedes hacen todo este proceso previo, no es como tenga su caja y váyase para su casa, pero si lo queremos hacer en la casa con los hijos, ¿cómo se hace? Bueno, en las escuelas familiares de las instituciones educativas, los papás, las mamás, los cuidadores pueden vivir la herramienta, ¿cierto? Si la desarrollan en su institución educativa. Pero lo chévere es que nosotros como Secretaría de Educación tenemos toda esta estrategia descrita en la página web. Inclusive las artes están ahí. Porque es que el botiquín como herramienta es una excusa. Puede ser el botiquín, puede ser un termómetro, puede ser una golosa. Lo importante una no pera es, de boxeo. Lo importante no es esos tarritos que están ahí, ni los dulcecitos que contienen. Lo importante es, y me voy a robar uno, me voy a coger cualquiera. Dale, ¿cuál te pasa? El que tú quieras, el Vita Felicitín. Lo importante es que dentro de ese tarrito, más allá de los dulcecitos, se construyeron unas estrategias con las que podemos implementar en nuestra casa como personas para poder lograr eso que estamos buscando. En el caso de Vita Felicitín, dice que se compone de 50% de alegrías, 30% de disfrute y 20% de lindos recuerdos. Entonces, ¿cómo fomentamos en la casa la alegría? ¿Cómo construimos el disfrute en familia? ¿Cierto? Que es lo que empieza a identificarnos desde ese lugar de la Vita Felicidad. Cómo nos sentamos a ver fotos en conjunto, cómo construimos esos recuerdos de familia. Cuando trabajamos eso, estamos trabajando el verdadero sentido del botiquín, que ahí miran, que trasciende al dulce que hay adentro. Y tiene además una frase ahí debajo de los componentes. Especial para más felicidad. Ese es especial para más felicidad. ¿Qué dice? Repasémoslos. Este es el abrazador, 50% apoyo, 50% amor. Dice bienestar para tu día. Este es Max Confianza, que está compuesto por 50% de franqueza, 50% de familiaridad y dice seguridad en tus relaciones. Me gusta este. Vamos con Vita Amor. Este tiene otros componentes, este cambia. Tiene 70% de fuerza transformadora, 15% de dulzura y 15% de calidez para días cálidos. Nos quedan faltando estos dos que son el Supra Desenfadol, que son componentes, por favor. 50% de respiración, 50% de autorregulación y este es el que da sosiego para tu día. Y para terminar está el verdecito, que es el Diver Max, que tiene 50% de respeto por las diferencias y 50% de empatía. ¿Para qué es este? Para una convivencia sin discriminación. Así es. Y mira que ahí es donde está Moni y Leo, miren que ahí es donde está la trampa. Pensaríamos que lo que, nos, va, lo que nos va a ayudar, si cogemos esto como el botiquín o la pastilla o la receta, pensamos que lo que nos va a ayudar a desenfadarnos o a bajar un poquito esos niveles de ira o de rabia que nos dan es el confite. Pero en realidad lo que hay detrás del confite es aprender a entender que si yo paro, respiro profundo, hago un ejercicio, doy una vuelta, me tomo un vasito con agua, doy un abrazo, recibo un abrazo, eso me va a ayudar a bajar la emocionalidad, ponerla en el punto que la necesito para poder expresar, por ejemplo, que me parece algo injusto o que no estoy de acuerdo con, pero ya con otra manera de vivenciar. Es encontrar la manera correcta de expresar lo que se siente, no es no expresarlo, es tratar de encontrar la manera correcta. Y no tiene que ser un dulce. No, es que tomemos el ejemplo de lo que nos contaba Jerónimo ahora. Miren lo que hay detrás de su conversación. Fue capaz de ponerle nombre a la emoción. Sabe cuál es la emoción correcta para lo que le está pasando. Segundo, es capaz de sentirla en el cuerpo. Es capaz de ver qué le está ocurriendo. Y en consecuencia es capaz de regular. Porque, por ejemplo, acabas de hablar del desenfado, el que arranca con la respiración. Y si me aparece en mí el enfado, que la respiración empieza a subir, entonces el desenfador me está diciendo que me conecte con la respiración para empezarla a bajar.
4, empiezo a conversar con otros y a poderle hacer preguntas de lo que le está ocurriendo al otro. También soy capaz de ver si el otro está enfadado o no, porque yo ya soy capaz de verlo en mí. Y tiene otros impactos de cara a resolución de conflictos, por ejemplo, que aquí fue muy evidente el impacto que está teniendo. Para resolverle a la llamada esa inquietud, por ejemplo, ¿cómo hacen para que esto llegue a las instituciones educativas de sus hijos o las mismas docentes que nos ven para adquirir esta herramienta con todo el proceso formativo que hay detrás, pues más allá de los tarritos que ya hemos dicho? Correcto. Nosotros lo que queremos es precisamente eso que yo estaba diciendo, que en la ciudad de Medellín utilicemos esta y todas las estrategias que se nos ocurran, que esta sea como esa pilita creativa que nos impulsa a seguir creando. Entonces, la Secretaría de Educación ha entregado varios botiquines a cada institución educativa, estamos en proceso de seguirlos entregando, pero adicional a eso, las familias, los profes, los mismos estudiantes que ya lo han hecho, pueden crear sus propios botiquines de la vida, ¿cierto? Identificar si en la institución educativa hay, cómo lo podemos trabajar. Pero si yo lo quiero para mi casa, puedo mirar rápidamente también en la página de la Secretaría de Educación, llevarme una idea de cómo lo construyo, con material reciclable, con tubitos de papel higiénico reciclado. Miren, esto ha sido muy bonito porque las instituciones no se han quedado solo en las pastillitas. Entonces hay instituciones que empezaron a llenar esto de papelitos. Entonces, para, por ejemplo, el abrazador, ¿cierto? Por ejemplo, si yo ahí lo que necesito, lo que me está hablando es de que necesito apoyo, que necesito recogimiento, entonces puedo sacar un papelito que diga escribir una carta, pedir un abrazo, ¿cierto? Otros le han cambiado, por ejemplo, el nombre. Unos niños, porque fueron los niños en una institución educativa, le colocaron a Supra-Desenfadol, tú tranqui. Ese es el del laboratorio, ese es más, ese es el genérico, es más de tu tranqui, más actualizado. Relájese y disfrute. Y hay quien ha creado suplementos adicionales. Ajá. En mi casa existe la amoxicilina. Ajá. ¿sí? Fantástico. Y las comidas quedan exquisitas. Ingrediente infaltable, por ejemplo. Y así sucesivamente. Y esa es la invitación a construirlo inclusive con los mismos niños y niñas, que otras cosas aparte de lo que hay aquí podemos construir en la familia o necesitamos para poder estar bien como familia. Yo me babeo por conocer los nombres de los tarros de Leo. No, yo al tú tranquilo voy a poner uno que haya pegado que diga Jofreski. Sandra está en la línea con nosotros, mamá de Federico y Sara. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. ¿Qué edades tienen Federico y Sara? Federico tiene 8 años y Sara tiene 4 meses. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta o tu experiencia a propósito de nuestro tema, Sandra? No, mi experiencia es en el colegio de Federico hicieron la actividad con los tarritos y nos fue pues muy bien. Me gustaría mucho que como que invitaran a toda la comunidad estudiantil, por lo que ese día solamente nos incluyeron como a 3 de cada salón. Y digamos en la comunidad de nosotros vivimos acá en Manrique Oriental y pues para nadie es un secreto de que esta comunidad pues es llena de violencia, de mucha drogadicción y todo. Entonces sería como muy bueno que nos incluyeran a todos para que estos ejercicios los hiciéramos en nuestras casas. O desde las casas, como decía Mónica ahora, que desde las casas también ellos fueran ya llenitos de todas estas cosas bonitas hacia el colegio. Así es, Sandra. Pues muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Súper valioso, importante lo que dices. Es que uno cierra los ojos, Gabriel, por ejemplo, y uno se imagina una casa sin gritos, sin ofusques, sin afanes, donde todos los días haya un abrazo antes de salir, donde todos los días haya quien le pregunte cómo le fue, qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que menos te gustó, cómo te puedo ayudar. Pero a veces las carreras, el afán, esa inmediatez en la reacción misma nuestra de los grandes, que pues ese es el ejemplo que les damos, anula todo. Claro, por eso el botiquín es una estrategia, es una herramienta para poder trabajar. Ahora, cuando mi hijo llega del colegio, yo podría preguntarle, ¿y qué fue lo más chévere que te pasó hoy? ¿Sí? ¿Qué quisieras cambiar hoy? ¿Cuál fue la emoción que más apareció? ¿Cuál emoción no apareció hoy en ti? ¿Qué relación viste en la emoción del profe contigo? O sea, hay
muchas posibilidades, ¿sí? Que no necesariamente tienen que ser esta. Ahora, creo que esta es ganadora porque hay un juego en la mitad. Y los seres humanos, cuando tenemos en la mitad algo que se vuelve como creativo, innovador, aparece algo distinto, ¿sí? Ahora, si mi mamá me pregunta eso, ay, mi mamá tan cansona, ¿cierto? Entonces, también, ¿qué emoción hay ahí? O sea, lo poderoso es que yo pueda empezar a ver las emociones en mí y que empiece a aventurarme a crear estrategias como estas, potenciar estas. El frasco de la calma, del que también hemos hablado aquí en otras oportunidades, son herramientas para echar mano en esos momentos que son válidos, no es que no existan, ni que haya que anularlos, ni tirarlos por el chut, ¿no? Pues esa casa que yo me estaba imaginando, quizá no sea tampoco el ideal, porque pues hay que sentir y hay que expresar. Y es cierto, y es también reconocer no solo o ayudarles a reconocer a los niños y a las niñas o a los chicos, sino también yo como papá, como mamá, saber en qué emoción estoy. Estoy llegando del trabajo, había un trancón, hoy pasaron muchas cosas, ¿cómo llego a la casa? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Estoy sintiendo quizás estrés, ¿cierto? ¿Cómo puedo manejarlo para cuando entre a mi casa ser consciente de que estoy en otra actitud? Porque no hay otra forma de educar en emociones, sino educar las propias emociones y tener propia conciencia. ¿A usted qué emoción sintió cuando fue la primera vez al estadio? Ah, maravilloso. Me pasaron dos cosas, pero no, total alegría, descrestado. Bueno, pues esta grandecita pequeñita nos habla de su primera vez al estadio. Papá, quiero ir al estadio a ver fútbol. Sí, hijo, te voy a llevar, pero primero hay que comprarle la camiseta del Once Caldas. No, papá, a mí no me gusta el 11, a mí me gusta el 13. No, el 11 no, el 13, el 13. Alan nos regala esta gran cita pequeñita, ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. La Liga Profesional del Fútbol Colombiano se escucha con el más alegre de América, el paisita de oro, Munir Eitzman, y el gran combo del deporte. En Munir Eitzman Radio 790M vivimos el fútbol. Tengo deudas con los bancos, estoy reportado en Datacrédito, tengo deudas de 20 millones. ¿Y no tenés 60.000 pesos para ir al teatro y acabar con esas deudas? No, yo hago esa inversión y nos vemos este 28 de septiembre en el Teatro de la Universidad de Medellín con Jaiber Pérez y Juan Machado. Si a usted le queda mucho mes al final del sueldo, esta conferencia es para usted. Informes latiquetera.com 362-5757. En octubre, las mejores historias del mundo llegan a la ciudad. Festival Internacional de Series Web de Medellín. CISMED, invitados nacionales e internacionales. Conferencias, talleres, conversatorios, exhibición. 35 series web finalistas. Universidad de AFIT, octubre 2 al 5. Y a mí me saludan en la calle y me preguntan por el cafecito de Natalia, Doña Sol y Doña Luz de Río Negro, Doña Luz de Guayabal y Jefferson Pulgarín de Santa Fe de Antioquia. Por eso para ellos y para todos los televidentes de Paraigualeando con Vos, un abrazo muy fuerte de parte de nuestro equipo por amor y amistad. Estás viendo Paso a Paso.
Gabriela y Ana Sofía están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Nosotros seguimos hablando del botiquín de la vida, que como lo decía Jessica, muchos de ustedes pueden en su casa empezar a implementarlo, a armar el suyo, pero esto va mucho más allá de conseguir unos tarritos, de conseguir unos dulces, de unos mensajes. Hay una estrategia, una propuesta que ustedes plantean que además debe cumplirse como por ciertos días, una bitácora. ¿En qué consiste, Jessica y Gabriel, esa bitácora? ¿En qué página encontramos todo esto? En la página de la Secretaría de Educación. www.medellin.gov.co Secretaría de Educación, o también lo encuentran buscando en internet como Escuela Entorno Protector. Secretaría de Educación, Escuela Entorno Protector. Ahí está toda la herramienta. Leo, sí, acá tenemos algo que viene con el botiquín, que es algo que llamamos la bitácora del viaje para el buen vivir, y fue algo que creamos en conjunto para ir relatando como un viajero. Entonces la idea es que los profes en su aula de clase preparen el espacio y metan a los chicos y a las chicas en todo un cuento de que nos vamos a ir de viaje y cómo ese estudiante se convierte en un viajero que durante 7 días empieza a descubrir cada uno de estos complementos del buen vivir. El día 1 empieza. Mi recorrido viajando por tierra. Llegué a una pequeña población donde las personas se miraban con respeto y se trataban de forma amable. Siempre pensé que el lugar donde reposaba la confianza estaba construido por la franqueza y la verdad, pero al observarlos descubrí que había algo más. Entendí que no solo hay confianza en la franqueza, sino en la familiaridad que nos invita a sentirnos pertenecientes. Me sentí también que no quería irme, pero debía continuar mi viaje y entre mi equipaje llevar los ingredientes con los que construí confianza. Y así avanzamos al día 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el día 7, porque si contamos solamente son 6 complementos, ¿qué creen ustedes que pasa? Los chicos y las chicas pueden construir su propia bitácora de viaje y su propio complemento. Entonces, como estrategia pedagógica funciona muy bien, ¿cierto? Es como una de las invitaciones. Se nos queda algo clave, que no sea una respuesta corta entre ese vínculo fuerte entre la emoción y el aprendizaje, que no sea solo o la sentí o hice la reflexión, sino cómo se entrelaza. Sí, yo creo que es vital poderle decir al profe, al educador, que hoy desde la neurociencia podemos conocer mejor lo que le pasa al cerebro, cómo opera el cerebro. Y lo que hemos visto es que cuando una emoción es positiva, las que llamamos positivas, las redes neuronales empiezan a conectarse de manera más rápida, de manera más potente. Eso lo sabíamos desde antes. Por experiencia, cuando estábamos en el colegio y ese profe que de pronto nos retaba, nos mostraba cosas innovadoras, creativas, aparecía un poco el asombro en nosotros, como que decíamos, ese profe vale la pena, y yo me entusiasmaba por ir al aula. Ahora, la ciencia hoy lo está mostrando. Entonces, yo como docente tengo de alguna manera el reto de poder en el aula crear herramientas, espacios, a través de la emoción, que llegue el asombro, la creatividad, porque cuando aparece el miedo, sucede en nosotros lo opuesto, y es que yo no veo posibilidades, me anula, la parte cognitiva se anula. Entonces necesitamos pararnos distinto. Pues ahí queda entonces la invitación, ya sea de buscar este botiquín emocional ahí, todas sus pautas, su manejo, la bitácora, o de crear el propio en las casas, según las situaciones que se estén viviendo, sean las más frecuentes, las más problemáticas, tal vez con los hijos, lo que más estrés les esté causando, disgustos familiares, etcétera, para que creen su propio botiquín de la vida. Muchísimas gracias. Fantástico, ¿no? Muchas gracias. A ustedes por invitarnos. Muchas gracias. Esto por precaución se puede tomar. Es que está de chocolate, me está llamando. Por prevención, por prevención. Un automedicarse no es bueno, pero por prevención. Vas a ir sobreestimulado. Ahora le van a decir es George, el hermanito de Pepa. Nosotros nos vamos y los esperamos a las 2 de la tarde. Chao, chao. Chao, chao.